Hello everybody, este es otro programa de su canal Cultura Reformada, reformando la cultura, presentándole a la gente la que tiene la cara fea, que es la verdad. Y en este podcast vamos a hablar yo tenía una pregunta en mi mente, de qué pensaría Sócrates de del comunismo hoy en día, porque en realidad hay muchas personas que creen que Karl Marx es el fundador del comunismo. No, en realidad el primero que comenzó a dar pinceladas de comunismo fue Sócrates. Sócrates fue el primero que comenzó a dar pinceladas. Karl Marx cogió de Sócrates. Cogió de Sócrates. Ahora, una de las cosas que Sócrates formuló en el libro de la República era que el gobierno tenía que ser como el ser humano. O sea, el ser humano tiene una mente, un alma y un cuerpo. Entonces, la mente controla el cuerpo prácticamente. La mente y el alma son los que controlan el cuerpo. Pero principalmente para Sócrates, principalmente la mente controlaba el cuerpo. Él decía que el gobierno tenía que funcionar de igual manera. Él decía que el filósofo, que era que usaba la mente, tenía que gobernar. Después él decía que estaban los auxiliares, que es lo que nosotros llamamos con la fuerza castrense, la policía, el ejército. Y al final estaban las personas, la gente que trabajaba, los trabajadores, la gente que trabajaba en negocios, la gente que trabajaba en metales, él decía que esa era la gente que representaba el cuerpo del, del gobierno. Ahora, el asunto es que realmente cuando nosotros analizamos el comunismo, es al revés de lo que formuló Sócrates. Porque entonces en el comunismo, en todos los gobiernos comunistas, el auxiliar, que viene siendo la fuerza castrense o el militar, es el que gobierna, el que está arriba. No existe ni siquiera filósofo. O sea, Karl Marx se ha quedado como el filósofo de los comunistas, prácticamente. O sea, no existe un filósofo que gobierne en ese tipo de gobierno. Por ejemplo, nosotros vamos a comenzar. Bueno, Lenin fue un tipo, podemos decir, Lenin fue un tipo podemos decir, un tipo de filósofo, Lenin. Sí, podemos decir un tipo de pensador, Lenin. Pero después de Lenin vino Stalin, pero Stalin no fue filósofo. Stalin deseó ser militar y Stalin deseó ser militar, no pudo entrar al ejército por el problema del brazo que él tenía el problema en un brazo, de un accidente que él tuvo. Pero Stalin no fue filósofo. Y de ahí en adelante nosotros vemos que todos los gobiernos comunistas, quienes lo gobiernan son militares. Tenemos entonces de Stalin, entonces tenemos al gobierno de Norcorea. Es decir, el papá, los hijos no, pero el papá, el que lo puso Stalin, que comenzó con esa dinastía de Norcorea, fue militar. Tenemos el caso, por ejemplo, también de Fidel Castro. Fidel Castro no fue filósofo. Fidel Castro fue abogado, se hizo abogado, pero Fidel Castro no fue filósofo. Fidel Castro él mismo se identificó como un militar, vestía de militar, pero Fidel Castro no fue filósofo. ¿Entiendes? El Che Guevara tampoco, el Che Guevara fue militar, ellos mismos se consideraban como ser militares. Tenemos el caso también de Chávez. Chávez fue militar. Chávez fue militar. O sea que el comunismo hace la cosa al revés de lo que estableció Sócrates. Sócrates dijo que el filósofo era que tenía que gobernar arriba. Después estaba el auxiliar, es decir, los militares. Y después estaba la gente. Pero ellos lo hacen al revés. O sea, el militar es que gobierna. Prácticamente en los gobiernos comunitarios el filósofo ni siquiera existe. Porque para que exista un filósofo tiene que haber libertad de expresión. En esos gobiernos dictatoriales no hay libertad de expresión. En realidad. Es decir, para tú ser filósofo, tú tienes que tener libertad. Para que haya filósofo en una sociedad, tiene que haber libertad de expresión.
tiene que existir lo que es libertad de expresión. Y como no existe libertad de expresión, no pueden existir filósofos, no pueden existir escritores, no pueden existir poetas, porque no existe la libertad de expresión. Porque entonces un filósofo lo que hace es que expresa sus ideas, pero si no puede expresar sus ideas, entonces no es un filósofo. O sea, está bien, yo soy un filósofo, pero soy un filósofo para mí, nada más. No expreso esas ideas. Entonces, las ideas que no van a favor de lo que es el comunismo, o lo que son las ideas de ellos, entonces esas ideas se rechazan. ¿Entiendes? Entonces, vemos que en el comunismo, las ideas de Sócrates, Sócrates fue el primero que dio la pincelada del comunismo. Eh, Realmente, los comunistas lo hacen al revés. Lo hacen al revés. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque Karl Marx estableció de que era como la acción, que el proletariado tenía que adueñarse el proletariado tenía que adueñarse de los medios de producción, y era por medio de la fuerza. Era por medio de la fuerza. Entonces ellos establecieron que si era por medio de la fuerza tenía que ser un militar, que le quitara la fuerza, que le quitara los medios de producción a la gente que producía, que tenía los medios de producción, la compañía, este tipo de cosas. Pero en realidad, si Sócrates estuviera hoy en día, él diría, lo que están haciendo es completamente un disparate. Eso diría Sócrates. Si Sócrates estuviera vivo, diría, los comunistas están haciendo un tremendo disparate. Porque él dijo, no, el filósofo que tiene que gobernar. Pero en todos los países que nosotros vemos que son comunistas, no es el filósofo que gobierna, es el militar. Las cosas son al revés. Este era un pensamiento que yo tenía. Lamentablemente, es lo que yo siempre digo, que en el comunismo nada es lo que ellos dicen que es, según lo que yo he visto. Si hoy en día Sócrates estuviera vivo, diría, ustedes lo que están haciendo es un tremendo disparate, lo que ustedes están haciendo. Ustedes están pensando con los pies, como se dice en buen dominicano. Hasta aquí su canal de Cultura Reformada. Dios les bendiga.